Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, esto es Acontecer Agropecuario. El tema del día de hoy es el girasol en Tabasco, agroindustria, forraje y agroturismo. Para ello contamos con la presencia de dos invitados muy especiales el día de hoy. Tenemos con nosotros al ingeniero Salvador Eliel Gutiérrez Martínez. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Álvaro. Y tenemos también la presencia de Juan Víctor. Él es encargado del área de producción de Agrocorrea. Es una sociedad de producción rural. Bienvenido, Juan Víctor. Gracias. Bienvenidos sean ambos. Gracias, Álvaro. Muy bien, pues como pueden darse cuenta, estamos en un escenario natural que pues en los últimos meses ha cobrado una gran popularidad. Es conocido como el Santuario de los Girasoles. Está ubicado en el municipio de Balancán, en la región de Los Ríos del estado de Tabasco. Y pues vamos a aprovechar este hermoso escenario natural para una charla muy interesante con Juan Víctor y con Salvador Eliel. Y bueno, para arrancar, ¿qué les parece si vamos a ver si nuestra gente conoce cuál es el origen o el porqué del nombre de este cultivo, el girasol? Vamos a ver qué nos respondieron y regresamos para comentar sus respuestas. Supongo que debe tener algo que ver con que el girasol va hacia la luz, ¿no? Hacia el sol. Realmente no sé a qué se deba, pero yo supongo que es porque el girasol, sus semillas vienen siendo en forma de círculo en el centro y alrededor pues están los pétalos, pero realmente no. Ay, sí, no, ni idea. No sé, pero pues me imagino que es porque tiene forma de sol o no sé. Me imagino que por eso. No, la verdad no. Desconozco el nombre de la planta, la conozco, pero desconozco por qué lo de girasol. Me imagino que porque está girando, ¿verdad? Dijeran unos. No tengo idea. Porque hasta donde yo sé, tengo conocimiento que tiene la forma del sol y por el color que brilla, por las hojas. Estamos de vuelta en Acontecer Agropecuario y bien, ya pudimos ver y escuchar las respuestas diversas que nos dieron con respecto a pues, el origen o a qué se debe el nombre de esta planta de girasol. Van desde gente que habla de la forma de la flor, en forma de sol, hasta que dice que porque gira, en fin. Hay una razón incluso que tiene que ver con el comportamiento de la planta en su fisiología, en su desarrollo vegetativo. ¿Podrían comentarnos al respecto, por favor? Bueno, todas las plantas se alimentan de la luz solar, ¿sí? Entonces, el girasol tiene cierto requerimiento, por eso tiene hojas tan grandes, como las que podemos observar. Entonces, hay cierta etapa vegetativa donde la planta tiene mucha flexibilidad y se tiende a hacerse hacia donde sale el sol y va siguiéndolo todo el día. Durante la noche se regresa otra vez a la etapa, al lugar donde va a salir otra vez el sol y está haciendo ese movimiento constantemente hasta que llega a cierto tamaño donde ya va saliendo y se va formando el capítulo que se llama técnicamente, que es esto. Esto que podemos ver aquí. Y el peso impide la movilidad de la planta y se empieza a quedar solo para un lado. Y ahí se acaba el movimiento hacia el sol. Efectivamente, parece un sol, el capítulo o la flor que conocemos comúnmente, parece un sol, sí, pero mayormente se le llama porque va siguiendo los rayos del sol en esa para etapa alimentarse vegetativa. en cierta etapa vegetativa. Así es. Muy bien, y en cuanto a condiciones de suelo y clima, que técnicamente se le conoce como condiciones edafoclimáticas, las que tenemos aquí en el estado de Tabasco, que es un clima tropical húmedo, estas condiciones son las que requiere el cultivo de girasol para obtener los rendimientos máximos. Tal vez no sean las precisamente necesarias, pero lo que sí estamos observando en el tiempo que llevamos cultivándolo aquí en Tabasco, estamos observando que se está desarrollando perfectamente. Tenemos suelos fértiles, tenemos humedad, tenemos cierto periodo del año que se permite la producción de girasol. Puede ser un ciclo otoño-invierno, le llamamos. Esto empieza desde noviembre, diciembre, se puede hacer una plantación para cosechar en seco, que sería el tiempo de estiaje que estamos
prácticamente en ellos. Entonces, sí puede haber buenas condiciones de suelo en Tabasco para la producción de girasol, sí, en eso estamos. Estamos evaluando cómo se comporta el cultivo en nuestro estado para ver, aparte de la venta de flores, qué otra cosa productiva podemos hacer para Tabasco. Sí, sí, obteniendo información justamente para la toma de decisiones con respecto al futuro del cultivo. Al futuro del cultivo aquí en la zona. Perfecto. Ahora bien, con respecto a los principales usos que se le da al girasol y cuáles son los principales productos que se obtienen a partir justamente de esta materia prima, ¿podrían comentarnos al respecto? Bueno, se le puede dar muchos usos al girasol. Hay girasoles oleicos, medios oleicos, altos oleicos, hay confiteros. Entonces estos llevan distintas áreas. El alto oleico es para cosechar la semilla, para trasladarla a una extractora y producir aceite de buena calidad comestible. Los medios oleicos pueden ser para producir grano para algunas aves. En el caso de la confitería, son las pepitas que conocemos comúnmente, que la utiliza mucha gente para darle a los cotorros, pero también se acostumbra en otros lugares, y aquí también las hemos probado y están muy sabrosas. Se hacen tostadas. Como botana. Como botana, sí, claro. Así es, como una botana. Y también hay una infinidad de usos que se le puede dar. Pues, ¿qué les parece si con respecto justamente a este planteamiento vamos a ver qué nos dijo la gente a la que entrevistamos, a los ciudadanos que entrevistamos, y qué nos dicen con respecto a usos y productos obtenidos del girasol? Esto lo vamos a ver y lo vamos a comentar, pero regresando de unos promocionales a su programa Acontecer Agropecuario. Pues comúnmente para arreglos florales. Desconozco realmente. Sí, su semilla provoca, se puede sintetizar para hacer un aceite, el aceite de girasol, lo que sea. Honestamente no, solo como adorno, supongo. Regresamos a Acontecer Agropecuario y antes de irnos a promocionales, escuchamos las diferentes respuestas que nos dio la gente a la que se le hizo la pregunta sobre si conoce los usos que se le pueden dar al girasol. Y bueno, ya nos habían dado parte de la respuesta, pero a manera de complemento, Juan Víctor, ¿podrías platicarnos algunos otros usos que se le están dando al cultivo? Bueno, esos usos que les platiqué hace un momento son algunos de los que se les pueden dar. Nosotros aquí, a falta de una línea de mercado comercial normal que se le da en otros estados, aquí lo que estamos haciendo es agroturismo. Estamos vendiendo los capítulos para recuperar algo de la inversión del cultivo y nos gusta mucho porque se pasa un buen rato la gente, un buen momento, se atrae el turismo a Balancán y se mejora la economía en la región, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. El otro, el año anterior les dimos a probar a algunos ganaderos el girasol molido para darle como una fuente de proteína a su ganado y les gustó mucho y este año nos están exigiendo. Ahora, este año solamente se sembró para flores, tenemos ese detalle, tendrán que esperarse al próximo ciclo y lo programemos de esa manera para poder surtirles pasta de girasol, que así es como lo llamamos nosotros. Pues como bien pudimos escuchar de la respuesta, podemos dividirla en tres vertientes, digamos, la que tiene que ver con la agroindustria, Así es. lo que tiene que ver con el agroturismo, que se dio de manera espontánea, ¿Sí? tengo entendido, Solito. y solo. Y finalmente la vertiente que tiene que ver con la alimentación animal. Entonces, a grosso modo son los usos para el cultivo de girasol. Sí, efectivamente, nutrición animal. Animales. Ahora bien,
Platíquenos, por favor, un tanto sobre cómo surge la iniciativa del cultivo de girasol en esta zona de Tabasco. Bueno, la iniciativa de sembrar girasol nace debido a que estábamos buscando un cultivo alternativo en caso de que la situación se complicara demasiado con el cultivo de sorgo, que es lo que producimos normalmente. En los últimos años se ha dificultado en la cuestión de plagas y el cambio climático. Entonces necesitábamos un cultivo que sea resistente a sequías, que no tenga tantas plagas, y pues el prospecto que teníamos era de girasol. Se puso a prueba, estamos en ello. De ahí nace de repente la curiosidad de los visitantes, la atracción. Por el atractivo visual. El atractivo visual, porque es una planta muy bonita y se da lo del agroturismo, ¿no? Pero en sí nace por la dificultad que se presentó hace 3 años en el sorgo, precisamente, en el cultivo principal de agrocorrea, que con las plagas y las sequías y todo eso que venía dándose. Ya hubo un equilibrio hasta cierto punto de las plagas en cuanto al sorgo. Era una plaga nueva que no sabíamos ni cómo combatirla precisamente al principio. Ya se analizó más, ya se fue aprendiendo a controlarla. Estamos utilizando ciertos control biológico y alternándolo con control químico de manera responsable. Y vamos bien, ya se ha controlado, ya salimos de la presión fuerte en el sorgo, pero nos quedó como resultado, pues, el campo de girasoles. Alternativa al cultivo de girasol. Y bueno, justamente hablando de estas pruebas que se han realizado desde 2015 a la fecha, tengo entendido, han puesto a prueba 4 híbridos. Sí. Por favor, platiquen a nuestra gente sobre los resultados que han obtenido, sobre todo cuál es el origen de estos híbridos y cuáles han sido los principales resultados en términos de rendimiento. Bueno, los híbridos vienen de empresas particulares que se dedican a vender semillas mejoradas para producción de grano. Desde el punto de vista técnico, para quienes nos ven y tienen que ver o tienen curiosidad con el sector agropecuario, siempre la parte de los rendimientos es algo... Los rendimientos tengo entendido que andamos en la media nacional de 1.8 a 2 toneladas por hectárea. O sea, sí han sido buenos rendimientos. O sea, no tenemos malos rendimientos, tampoco podemos cantar victoria con eso. ¿Por qué? Porque, pues, acordémonos que estamos conociéndolo todavía aquí en el estado. El clima cambia, 2, 3 años es de una forma, después viene un año demasiado seco o un año muy lluvioso, y estamos hablando de una planta que es un tallo hasta cierto punto suave, que puede tener problemas de hongos, que hasta ahorita no ha habido ningún problema. Vamos bien con la evaluación en cuanto al rendimiento. Vamos en una media, pero necesitamos seguir todavía probando. Ahora bien, con respecto a que a pesar de que, y nos lo comentaban en el bloque anterior, una de las respuestas de ustedes giraba en torno a que quizá las condiciones edafoclimáticas o de suelo y de clima no son las ideales para el cultivo de girasol. Sin embargo, han obtenido rendimientos que rondan alrededor del promedio nacional, buenos en términos generales. Ahora, particularmente en cuanto al ciclo productivo, ¿de cuántos días? ¿De cuántos días consta el ciclo productivo? Y particularmente en este cultivo que tenemos aquí en este escenario natural, ¿en qué etapa se encuentra? Bueno, mira, este cultivo se encuentra en la etapa R4, ¿no? Así es, R4. R4. Así es, pues, efectivamente aquí, como dice mi amigo Juan Víctor, es una etapa de R4, R5, una etapa reproductiva, por eso la R, ¿no? Y su fase vegetativa es con B, puede llegar hasta B20, ¿no? Aproximadamente la etapa vegetativa dura hasta los 60 días, 65 días aproximadamente. Ahora estamos en la etapa, ya entra la etapa reproductiva, ¿no? Y esta es la etapa cuando el capítulo abre completamente, es una fase de R5, ¿no? Entonces tenemos capítulos que están entre R4 y R5. ¿Este está en? Ese está prácticamente ya en R5 y en el tema técnico puede llegar hasta 5.1 y así se va hasta llegar al 6, ¿no? Pero estamos en una fase R4, R5.
¿sí? Y es importante mencionar también que esta es una planta que pertenece a la familia de las aristedáceas, que es del mismo grupo de las margaritas y de los crisantemos, y entonces es una inflorescencia realmente, ¿no? Ingeniero, ¿qué le parece si hacemos una pausa para irnos a promocionales y continuamos con la explicación cuando regresemos del corte? Adelante, por favor. Claro que sí. Retornamos a su programa Acontecer Agropecuario y vamos a complementar la respuesta. Comentábamos sobre el ciclo productivo y sería interesante establecer perfectamente para nuestro público televidente cuánto se lleva, de cuántos días consta el ciclo productivo completo de la siembra a la cosecha. Si es para la cosecha del grano, aproximadamente entre 140 a 150 días. Lo que determina es realmente ir haciendo un monitoreo en campo ya cercano a esas fechas para ver el porcentaje de humedad en el cultivo y en el grano, ¿no? Pero aproximadamente de que siembra a la cosecha 140 a 150 días. Que lo que mencionabas es justamente los indicadores que te permiten definir en qué momento se debe cosechar. Así es. Incluso otro indicador es a través de las brácteas, que es la parte trasera del capítulo, ¿no? La parte trasera aquí atrás. Ya a partir de una fase reproductiva 7-8, ya entonces la flor, el capítulo se lee en la parte de atrás cuando va uno para el grano. Las brácteas van indicando porcentajes de humedad en planta y es otra forma de ir haciendo el monitoreo. Para determinar el momento óptimo de cosecha, pero para floración son aproximadamente estos 60-65 días. Aquí con Juan Víctor esta plantación lleva prácticamente ya 61 días, ¿verdad? Tiene 61 días. Algo más normal y más conocido por toda la gente aquí en Tabasco es un ciclo muy, pero muy similar al del maíz. O sea, lo podemos comparar con la planta de maíz. Una vez que viene la baja de la creciente. Siembran, pero me refiero al ciclo vegetativo, al ciclo natural. El periodo de siembra a cosecha es muy similar al del maíz. De hecho, el girasol, como el maíz, lo siembras, tiene una etapa vegetativa bastante grande, crece, el maíz espiga, en este caso echa el capítulo, sí. Empieza el llenado de grano, en el maíz es el elote, ¿sí? Se empieza a hacer a ponerse en estado de elote, mira ahí una abejita. Se empieza a poner en estado de elote, sí. ¿sí? Y ya de ahí empieza a desecarse la planta y queda muerta con todo y el grano, como en el maíz. Sí. Y ya empieza a ver, pasa uno y ve el girasol muerto completamente, y no, es que todavía está en su maduración para que se deshidrate bien el grano para poderlo almacenar. Para poder cosechar. Así es. Ahora bien, también se encuentra coincidencia con el cultivo de maíz en cuanto al inicio del cultivo, la fecha de siembra. Sí. Aproximadamente sí. Hay mucha proximidad. Hay mucha proximidad porque en la zona donde estamos, el maíz se puede sembrar en 2 ciclos también. En el caso de nosotros solamente podemos sembrar otoño-invierno. Un ciclo solamente. Un solo ciclo, porque estos suelos se inundan. Claro. Entonces, si siembras en el primavera-verano, que vas a estar cosechando en octubre, cuando todo esto es muy probable que esté inundado, pues casi vas a tener unas mojarras muy grandes. Sí, porque cabe señalar que estamos justamente en el territorio que corresponde a la cuenca del río Usumacinta, uno de los más caudalosos de nuestro país. Y antes porque estamos casi por terminar nuestro programa, pero no quiero dejar de preguntarles con respecto a la unidad mínima de producción rentable, que siempre es un punto muy importante, sobre todo para la toma de decisiones en cualquier proyecto productivo. En el caso del girasol, ¿sobre qué superficie anda esta unidad mínima de producción rentable? Bueno, mi opinión tiene que ser una superficie mínima entre 25 y 30 hectáreas, platicábamos nosotros, y es lo que hemos siempre estudiado y calculado, ¿no? Sí. Esa sería la superficie mínima para obtener el volumen suficiente. Un volumen suficiente para poder trasladarlo para su comercialización de manera industrial.
Muy bien. Y ahora bien, con respecto a el cultivo de girasol en las diferentes regiones de México, también salimos a preguntar sobre lo que opina la gente, en dónde considera, si saben, en dónde se siembra. Vamos a ver esto a nuestra sección y regresamos para comentar las respuestas. Tengo entendido que en Balancán hay un cultivo. Conozco personas que lo cultivan y que tienen plantado en sus terrenos. Sí, había visto en las redes sociales que en Balancán hay cultivo de girasol. Tengo entendido que sí, de hecho creo que en Balancán creo que estuve viendo. Sí, en Tenosique y en Huimanguillo. Tengo entendido que existe un santuario en el municipio de Balancán. Amigos, estamos de vuelta en Acontecer Agropecuario y ya escuchamos la respuesta que daba nuestra gente al cuestionamiento sobre si conocen si se realiza el cultivo de girasol en algunas regiones de nuestro país y particularmente en Tabasco. Y bueno, escuchamos y vimos diferentes respuestas. Ya es evidente que este cultivo, este sitio, conocido como el Santuario de los Girasoles, pues ya es un tema que es de dominio público, aquí al menos en nuestra entidad, en Tabasco. Y por ahí alguna persona que comentaba que en Tenosique no hay información con respecto a que en Tenosique haya ese cultivo, y si la hay, bueno, pues igual que nos hagan favor de interactuar con nosotros a través de las redes sociales y nos hagan la corrección. Pero bueno, hasta donde sabemos no. En Huimanguillo sí, por un vínculo justamente con el santuario, una persona que vino por acá. Exacto. Y bueno, decidió sembrar por allá. Y para complementar, para ilustrar sobre esta situación, ¿cuál es la zona en donde se presenta el cultivo, donde se realiza el cultivo de girasol en nuestro país? Pues principalmente, Álvaro, es en la parte de centro y norte del país, es donde hay superficies específicas donde se cultiva girasol, ¿verdad? Como una oleaginosa para el tema de aceite, ¿verdad? En aquella región. Que está establecida la agroindustria, ¿no? En aquellas zonas donde están esas superficies y en México, ¿verdad? En el mundo principalmente es Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y la parte de Rusia y Ucrania son los número 1. Perfecto. Llegamos al final de este programa Acontecer Agropecuario y agradecemos la presencia de Salvador y de Juan Víctor. Les recordamos que va a haber una segunda parte de este programa, así que les esperamos la próxima semana en Acontecer Agropecuario. Hasta la próxima.